Las misericordias del Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, qué bueno. Hoy vamos a ver un tema más. Los miércoles estamos estudiando los 10 mandamientos y hoy vamos a ver la parte 2 de no te harás imagen. Mire, vamos a ver qué hermoso tema el Señor nos va a regalar en esta noche. No te harás imagen, parte 2. Es la enseñanza de hoy. En el estudio pasado vimos buenísimas bases bíblicas acerca de este mandamiento de no hacerse imagen. Si alguien se lo perdió, por ahí está en la plataforma de Casa de Oración, Facebook. Vimos que no solamente Dios prohíbe hacerse imágenes de ídolos, sino que también prohíbe hacerse imágenes de Él mismo, de Dios. ¿Por qué? Porque nadie lo ha visto. Gran parte del estudio de hoy hablaremos de una imagen de Dios que mucha gente suele hacerse. Esa imagen que no se ve como escultura o como pintura, sino la imagen interna que mucha gente tiene acerca de Dios. ¿Se ha sabido de personas que imaginan a Dios como un viejito, barbas largas, que todo tolera, que nunca se enoja y que nunca va a entregarle a nadie el resultado de una condenación eterna? Un Dios moldeable. Por otro lado, hay quienes lo imaginan como un viejito regañón que solo está esperando el mínimo error de las personas para enviar castigos y condenación a la gente. Ninguna de estas imágenes que acabo de mencionar es el verdadero carácter de nuestro Señor. Ninguno. Por eso, Dios se revela en su palabra para que su iglesia lo conozcamos como Él es. Él deja mandamientos para que los obedezcamos, para que nos vaya bien. Así que hoy vamos a introducirnos una vez más al segundo mandamiento, y quiero invitarlo al libro del Éxodo capítulo 20 a partir del verso 1 para ver esta otra parte del mandamiento que, meditando en ello durante la semana, es algo maravilloso que Dios nos va a mostrar hoy. Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ahí está nuestro tema de hoy, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, sea águila, sea ave, sea Dios mismo más arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, sea cuadrúpedos, reptiles, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La mayor parte del estudio de hoy nos vamos a enfocar en el versículo 5. Vamos a ver que ahí menciona algunas razones del por qué Dios no quiere que nadie se haga ninguna imagen de Él, ni siquiera una imagen interna, ni siquiera una imagen, valga cierta redundancia, imaginaria. Vamos a leer el verso 5, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios. Esta razón, hermanos, nos debería de ser suficiente, nos debería de bastar. El simple hecho de que Él lo ordena, porque Él es Dios, con eso tenemos. Para no hacernos ninguna imagen, ni imaginaria, ni visual, de nada. Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ordena, porque Él es Dios. Dios es quien subsiste por sí mismo. Todo lo que existe depende de Él, es gracias a Él.
Él es el creador de todo y Él es el único que tiene el absoluto derecho de poner leyes, principios para que se obedezcan, porque Él es el creador, Él es el dueño de todo. Así que nadie debe de tener en poco las leyes de Dios para seguir las instrucciones de uno mismo o de los hombres. Vamos a analizar de nuevo el versículo 5 para ver otra razón del por qué Dios prohíbe que alguien se haga imágenes de Él. Y ahí dice, vamos a leerlo de nuevo, el verso 5, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Enseguida dice, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Una de las definiciones de celos es que alguien tiene algo por derecho y otra persona intenta quitárselo. Y ahí es donde surge un sentimiento de enojo y un reclamo porque hay un derecho, es mío. El celo aquí de Dios es que Él dice que la honra, la gloria, la alabanza y la adoración solamente le pertenecen a Él, en el carácter de Él, en la forma que Él es, en su carácter santo, único. Ahorita vamos a ver mucho al respecto de eso. Y nadie le debe quitar la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Nadie. Y si alguien le da gloria a una imagen o a una imagen interna de Dios, que no es el Dios santo de la Biblia, a Él le da celos de una manera que no va a favorecer. Esos celos no van a favorecer a las personas. Ahorita lo vamos a ver. Pastor, ¿y puede haber alguien que tenga una imagen? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer un pasaje en Corintios donde los hermanos en la iglesia en Corinto se hicieron una imagen mental de Dios. Se imaginaron a un Dios tolerante, un Dios moldeable al pecado. Incluso cuando celebraban la cena del Señor, ellos se imaginaron que Dios todo tolera. Miren, hermanos, vivimos en una época donde hay pastores y hay congregaciones que tienen una imagen de Dios, que Dios todo tolera. Permiten personas que saben que están en adulterio, en fornicación, y que les sirvan a Él. Y tienen una imagen de un Dios tolerable. Personas que, incluso cristianos, creen que Dios les va a permitir todo. Yo he estado en lugares donde se les permite vocabulario, no hace mucho tiempo, hace poquito tiempo. He estado en lugares donde se les permite vocabulario, vestuario irreverente, palabras y condiciones donde las personas sirven a Dios porque tienen una imagen de Dios que todo tolera. Y la Biblia dice que vienen terribles consecuencias. O sea que no solamente habla de una imagen de escultura, de yeso, de madera, sino una imagen interna donde se cree que Él todo permite. ¿Sabe que los hermanos en Corinto llegaron a pensar eso? Y yo quiero invitarlo a 1 Corintios 10, a partir del versículo 14. El contexto es que los hermanos en Corinto celebraban la cena del Señor en diversas condiciones de pecado. Y llegaron a pensar que Dios era tolerante y moldeable. Dice Corintios, 1 Corintios 10, 14. Pablo les escribe y dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y aquí esta idolatría habla de una imagen que ellos se hicieron en su mente. Y ahorita vamos a ver por qué. No se hagan una imagen interna. No se hagan una imagen equivocada de Dios. Un montón de personas que creen que Dios es un Dios permisible al pecado. Y luego dice el versículo 15. Mire, me gustan las palabras, analicémoslas. Dice: como a sensatos os hablo. Aquí la palabra sensatos, Pablo está diciendo:
Hablo como personas que tienen cordura, que pueden activar el sentido común, la lógica, el razonamiento. Les hablo como a personas que no tienen ningún problema neuronal que les impida razonar cómo es el Dios Santo. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y luego dice el verso 16, la copa de bendición que bendecimos, y aquí habla de la participación de la cena, cuando celebraban la copa, no es la comunión de la sangre de Cristo. Está diciéndoles, cuando celebramos la cena del Señor, no es que estamos recordando que gracias a que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, ahora tenemos comunión con Él. ¿No es eso lo que celebramos? Y que la comunión con Él es en santidad. ¿No es eso? Luego dice, el pan que partimos, la cena que celebramos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, no es para que tengamos comunión entre los unos con los otros, pero en santidad, en verdadera reverencia a Él. Dice el 17, siendo uno solo el pan, Cristo, nosotros con ser muchos, la iglesia, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ya creímos en Cristo, somos del mismo cuerpo, pero ahora, dice Pablo, hagamos las cosas como Él ordenó, en la santidad como Él es santo. No participemos de la cena indignamente, eso dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 11. No nos hagamos imagen de un Dios que tolera el pecado. Y luego vean lo que dice enseguida. Pasamos al verso 21 y vamos a leer esto. Pasamos verso 21 y 22. Y dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Entiéndase, no podemos decir que estamos celebrando honesta y dignamente, santamente lo que Dios ordena, viviendo como los demonios nos dirigen. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y ahí va el verso 22. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Algún cristiano se siente más fuerte para soportar los reclamos santos de Dios por la imagen que se hacen de Él? En algunas congregaciones o algunos cristianos que tienen una imagen de un Dios tolerable, moldeable, que se puede tambalear y balancear al pecado. No seas tan exagerado, pastor. Vamos a permitir un poco. No tiene nada de malo que estemos en adulterio, en fornicación, si nos amamos. Dios es amor y Él tolera todo. Una imagen de un Dios que no es el Dios santo de la Biblia, Pablo dice aquí. Y mire cómo Pablo en el versículo 22 recuerda Éxodo 25. En el contexto de no hacerse imagen, vea cómo Pablo, el versículo 22 del capítulo 10 de 1 Corintios, lo dirige directamente a Éxodo 25. Fuerte y celoso. ¿Alguien se considera tan fuerte como para soportar los reclamos de Dios? Mire, los corintios le estaban dando más gloria a un Dios imaginario, no al verdadero Dios. Por eso les dice, ¿creen que son más fuertes que Él para soportar su fuerza en sus reclamos? Y más adelante en el capítulo 11, a partir del versículo 11 al verso 32, ahí encontramos que muchos se murieron, no aguantaron el reclamo de su fuerza. Enfermos, muertos, debilitados, porque no era el Dios imaginario. En esta época se ha sabido de pastores, ministros de jóvenes que dicen algo como lo siguiente: enseñemos y demos a nuestros jóvenes eventos atractivos para ellos. Eventos donde se les permita adorar a Dios
sin reverencia y sin temor. Yo les mencionaba, se les permite ser parte de la alabanza, de la predicación, de la participación en fornicación. Se les permite ser parte con vestuarios irreverentes. No sé, tómeme a exagerado si quiere. He visto jóvenes con pantalones de mezclilla. El pantalón de mezclilla es pecado, pastor. No, espéreme, déjeme terminar. Aperturas, roturas, que se les puede ver el borde de la ropa interior. Y creen que Dios no toma en cuenta eso. Se sigue haciendo una imagen de un Dios tolerante, no del Dios vivo, el Dios santo, el Dios de la Biblia. Se cree que esta moda de adorar a Dios con libertinaje, esta imagen de Dios, surgió a partir de hace unos 60 años desde Inglaterra y Estados Unidos. Usted va a las congregaciones, yo no sé cuántos de ustedes han visitado una congregación cristiana en Estados Unidos, no todas. Yo he visitado algunas. Y unos shorts demasiado cortos. Y algunos participando aquí. Usted puede ver ahora el nivel espiritual cómo está en Estados Unidos. Naciones que empezaron muy bien, fundamentalistas en la palabra de Dios, que enviaron misioneros. Usted puede ver las condiciones espirituales en cómo están, porque se hicieron la imagen de un Dios que no es el Dios santo de la Biblia. Y vienen consecuencias terribles. Cuando la Biblia dice, no te hagas imagen, no la adores, porque soy fuerte y celoso, ¿quién puede contener el poder de su fuerza cuando Él reclama adoración como Él se merece que lo adoren? Y alguien diga, no, es que esto es así, adoremos así. Demos a nuestros jóvenes eventos donde ellos se sientan cómodos, eventos atractivos para ellos. Y se les enseña, por eso dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos en las generaciones. Ahorita voy a explicar eso. Porque se les enseña a las generaciones nuevas a tener una imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso explica eso el escritor Moisés en este libro del Éxodo. Mire, vamos a volver a Éxodo 25. Vamos a verlo para ver esa parte. Retomo, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y vea lo que dice enseguida, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, ¿qué quiere decir esta parte? ¿Es una maldición generacional, pastor? No. Entonces, ¿qué es? ¿A qué se refiere eso? Vamos a explicarlo. Antes de explicar a qué se refiere, quiero leer varios versículos bíblicos para que vean, porque algún hijo pudiera decir, ¿y yo qué culpa tengo que mi papá y mi mamá hicieron eso y a mí Dios me castigó? Quiero leer varios versículos que eche por tierra ese pensamiento para poder explicar lo que realmente dice. Acompáñeme en Deuteronomio, pongo una señal en Éxodo y acompáñeme en Deuteronomio 24, 16 para ver qué es lo que realmente dice. Deuteronomio 24, 16. ¿Estamos ahí? Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea que yo pequé y mis hijos heredaron el castigo. No. Mis hijos pecaron y Dios me castigó a mí. No, entonces ¿a qué se refiere? Ahorita vamos a explicarlo. Vaya conmigo ahora a Jeremías 31, 29 y 30. Jeremías capítulo 31, verso 29 y verso 30. ¿Alguien aquí ha comido de repente mucho limón?
Sobre todo esos limones que se llaman limón real, que a veces nada más lo partes por la mitad, le echas un puño de sal, un chorro de salsa huichol y le haces con una cucharita así. ¿A cuánto se les está haciendo así como la saliva? Y ahí están. Pero después de comer muchos limones, porque no puedes parar de comer porque el sabor es muy bueno, ¿qué pasa con los dientes? Se entumen, se duermen, algunos dicen, se me murieron los dientes. Frases. Vamos a ver qué dice la Biblia. Jeremías 31:29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, aquí habla de uvas, y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿A qué se explica? ¿A qué hace referencia? No se va a decir, los padres cometieron el pecado y los hijos son los que van a recibir la consecuencia. No, dice el verso 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera, entiéndase. Cada quien que cometa pecado, sea padre, sea hijo, va a tener las consecuencias. Bueno, vamos a Ezequiel ahora, capítulo 18, del verso 14 en adelante. Ezequiel capítulo 18, verso 14 en adelante. Dice, aquí está hablando de los padres y los hijos. Pero si engendrara, si un hombre engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no repitiera los pecados de su padre, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere Éxodo 25 cuando dice, no te hagas imagen, no te postres, no las adores, porque soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Ahí le va la explicación. Vamos a ver. Se refiere a hombres que no toman en cuenta las leyes de Dios para nada, viven como les da su gana, tienen su propia imagen de Dios y dejan costumbres, dejan hábitos de pecado a las nuevas generaciones. Obviamente que Dios visitará la maldad de esas personas. ¿Por qué? Porque los hijos aprendieron. Pero ya leímos, pero si algún hijo no repite los pecados de su padre, este no tendrá las consecuencias. El hecho de que aquí mencione la tercera, la cuarta generación, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, se refiere a que un hombre que comete pecado, si Dios le prolonga la vida, ese hombre verá las consecuencias de su maldad, de no haber adorado a Dios como es digno, y va a ver las consecuencias de su maldad en sus hijos, si él les dejó hábitos a sus hijos. Va a ver las consecuencias en sus nietos,
Va a haber las consecuencias en sus bisnietos y aún en sus tataranietos. Habla de tercera, cuarta generación, de que un hombre Dios puede permitir que viva en esa prolongación de vida para observar que por no haber adorado a Dios en la forma correcta, sus hijos aprendieron, sus nietos aprendieron, sus bisnietos, sus tataranietos aprendieron y crecieron con ese corazón endurecido y no adoraron a Dios de la forma correcta. Nótese que esto está en el contexto de no hacerse un Dios a la imagen de uno mismo. ¿Sabe por qué los testigos de Jehová dicen que no hay infierno? Ellos dicen, ¿cómo un Dios todo amor va a entregar las consecuencias de una condenación eterna a las personas? Entonces se iba a contradecir su todo amor y no es el Dios amoroso. Se les olvida a estas personas, o no saben, que Dios tiene muchos atributos. Y uno de sus atributos es que es justo. Y cuando se dice que Dios es justo, es que Él sí da a cada quien exactamente lo que cada quien merece. Eso es justicia. Y si alguien no honra a Dios, no adora a Dios exactamente como Él lo merece, Dios va a dar. Ningún atributo se contrapone con los atributos de Dios. Porque Él es amor, Él detesta. Alguien pudiera decir, ¿cómo es que Dios, siendo amor, deteste? Es como aquella señora. ¿Cuántas aquí son esposas? Levanten su mano. ¿Verdad que ustedes aman la fidelidad en el matrimonio? ¿Verdad que ustedes aman que sus esposos sean fieles? Dado que aman el amor genuino, detestan el adulterio. Lo mismo en los hombres. Aman la fidelidad, la integridad, detestan que una señora ande de coscolina. Por eso hay dado que Dios ama la justicia, la santidad, la honestidad, la integridad, detesta el pecado, aborrece lo injusto, lo incorrecto, detesta la idolatría. Y si un hombre adora de una manera incorrecta, deja hábitos y costumbres, y Dios, si ve que alguien sigue esos caminos, visitará la maldad. Pero si alguien se arrepiente, sin duda alguna que mis padres, mire, mi padre es brujo hasta el día de hoy. Tiene su consultorio, tiene sus libros de ocultismo. Ahora que lo fui a visitar a la ciudad de Los Mochis, está bien actualizado. Ya consulta virtual. Ya no tienen que ir. Virtual, videollamada y pura transferencia. Y mi papá en su silla mecedora con el teléfono. Y yo platicándole de Cristo y él, no crea que pone mucha atención. Y usted pudiera decir, entonces yo voy a tener las consecuencias de su pecado. No, ¿por qué? Porque yo conocí a Cristo, le creí a Él. Ahora yo soy responsable de mis propias decisiones y yo decido creer y servir de todo corazón a mi Señor. Mi papá no quiere. Bueno, ¿qué cree? Mis hermanos no creen de una manera como, creen que hay un Dios, pero a su imagen. Bueno, en el libro de Apocalipsis, no lo busque, voy a mencionarlo. Capítulo 20, del verso 11 al verso 15, habla del trono blanco. Habla de la condenación de todos los impíos.
de todos los inconversos, de todos los que están en el infierno, que van a ser sacados para ser juzgados, para recordarles por qué causa están en el infierno y de ahí ser lanzados al lago de fuego. Van a ser sacados por un instante y Jesús les va a decir: estás aquí por idólatra, por mentiroso, por ladrón, por adúltero, por lascivioso, por asesino, por todas, porque hiciste esto tal día, tal hora, tal fecha. Todo dice la Escritura que está escrito en sus libros y todo está escrito ahí, y cosa por cosa se les va a decir por qué causa están en el infierno. Sin duda alguna que personas que están ahí, adultos, ancianos, viejos, se les dirá: están en este lugar porque por culpa de ustedes también sus generaciones, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos también están ahí junto con ustedes. Porque nunca honraron al único Dios verdadero, porque tuvieron en poco las leyes de Dios, minimizaron, menospreciaron los mandamientos de Dios, se burlaron de Dios y de sus mandamientos, y sus hijos, sus generaciones aprendieron, más bien dicho, aprendieron. Nunca los estorbaron, nunca les enseñaron, nunca les dijeron: no, esa no es la forma correcta. Y sin duda alguna se les dirá, está escrito en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Se les dirá por qué causa, una por una, las cosas que hicieron a escondidas en los hoteles, en los autos, a oscuras, todo. Hay un ojo todopoderoso que puede ver en el rincón más oscuro todo. Y sin duda alguna se les dirá a esas generaciones. Por eso es que habla de la tercera y cuarta generación. Habla de personas que van a poder ver. Algunos dirán: fulano es tan malo, es dañino ese viejito. Y miren, y algunas personas dicen: ¿por qué mueren las personas buenas? Hay un salmo que dice: muere el justo y el hombre no entiende que Dios lo ha quitado de sus penas y de su sufrir. No entienden. Hace poco nosotros comprendimos por qué Dios se llevó a mi suegra. Porque mi suegro le pasaba con una y por otra. Mi suegra estaba enferma. Mi suegro ha cambiado mucho, el viejón, ojalá y se arrepienta de corazón. Y mi suegra sufría mucho. Y en una ocasión mi esposa orando dijo: Señor, mi mamá estaba joven todavía, ¿por qué te la llevaste? ¿Tendrías a bien decirme? Y el Señor le respondió y le dijo: mi hija sufría mucho y la evité de sufrir y me la traje. Aquí goza en mi presencia. Pero algunos Dios los deja para que vean a la primera, segunda, tercera y cuarta generación las consecuencias de haber ignorado las leyes de Dios. Es terrible, el asunto. Todas estas consecuencias están en el contexto del segundo mandamiento, de no hacerse imagen, una imagen interna, una imagen de escultura, de plata, de oro, de madera, fue el estudio que miramos, pero hay imágenes internas, imágenes de un Dios tolerante, como aquellos hombres que yo les platicaba en una ocasión, que venía yo en un camión. Algo fui a hacer, no recuerdo qué fui a hacer, si a entregar un auto de los que rentamos de taxi, no recuerdo. Para ir a las misiones, y me vine en un camión, no me acuerdo qué hice. Y venían delante de mí dos hombres platicando. Y uno decía al otro: oye, ¿cómo andas con eso de querer conquistar a la secretaria de tu trabajo? Ya casi cae, le he regalado flores y la ando... Y tu vieja no te ha descubierto. No, hombre, y es bien trucha mi vieja, y mira, y le echo mentira de una y de otra manera, y como que me las anda descubriendo, pero ya casi. Yo espero que en la posada esta que viene de diciembre, la secretaria va a caer redondita, porque tenemos un evento en un lugar a solas, va a haber licor,
y como yo la ando cortejando, yo creo que ahí va a caer. Y en eso pasan por un edificio de una iglesia tradicional y dejan de hablar lo que iban hablando y hacen una reverencia para el edificio y le hacen, y se callan de ir hablando las tarugadas que iban hablando, y pasa el camino un ratito. No, pues como te decía, pues mira ese. ¿Creen que Dios está encerrado en 4 paredes? Tienen una imagen de un Dios limitado. Nada más lejano de la verdad que eso. Todo lo va observando Dios y lo va anotando en su libro. Y si no se arrepienten, no les va a ir bien. Por eso es que Dios deja escritas todas estas consecuencias en su libro para mostrarnos qué tan celoso es Él. Fuerte y celoso con la adoración. Porque estos hombres hicieron una adoración a un Dios que ellos tienen en su imagen, que estaba ahí encerrado en un edificio. Y Dios deja todas estas consecuencias escritas para mostrarnos a la humanidad qué tan celoso es Él y con qué fuerza Él reclama que hasta las generaciones les tocan las consecuencias, porque Él demanda adoración santa. Deja estas advertencias escritas en su libro para mostrarnos los peligros que nosotros podemos heredar a nuestros hijos si no les enseñamos cómo se deben de obedecer las leyes de Dios como a Él le gusta, como a Él le agrada. Por eso es que se hacen imágenes de un Dios vivo, de un Dios tolerante. Como yo les decía de hace unos meses que fuimos a un grupo, que trajeron un grupo cristiano, que se hizo un evento para pastores y estuvimos ahí con los pastores y contrataron a un locutor mundano para que presentara al grupo cristiano y modulaba la voz el locutor. Señoras y señores, buenas noches. Ay, mira, el pastor le sale voz de locutor también. Y desde las lejanas tierras de no sé dónde. Y mientras que usted no aplauda fuerte, ellos no saldrán, y hasta que usted les aplauda, y todos, ¡ah! Y no salían los músicos. ¿Y quién se estaba llevando la gloria? Y los pastores motivando a la congregación a darle la gloria a los músicos, con una imagen de un Dios, cuando la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Estamos viviendo en esa época entonces de generación de cristianos donde muchos creen que el propósito de las reuniones es divertir y agradar a la gente. No, el propósito de cada reunión como esta es darle honra, gloria, alabanza al único que la merece, con absoluta reverencia, entrega, adoración y gratitud. Ese es el propósito. ¿Le gustó a la gente? ¡Qué bien! ¿No le gustó? También, ¡qué bien! Pero no se va a cambiar la forma de adorar y de enseñar la palabra, porque no somos congregaciones al gusto del cliente. Debemos ser congregaciones al gusto de Dios, como Él ordena, como Él lo manda. Somos sus siervos por su gracia y por su misericordia, para honrarlo, adorarlo, obedecerlo, como sus leyes la tienen establecida. Y no es para eso, para que hay muchos pastores, muchas congregaciones, y en esta época que estábamos viviendo, se les olvida cuál es el propósito de las reuniones. Parece que se ha olvidado que el propósito es eso, adorar. Se dice que un hombre de los reformadores llamado Charles Spurgeon, se dice que en su época a él le tocó ver cultos donde aceptaban y toleraban ya algunas cosas que no eran en santidad. Y él empezó a exhortar a los ministros, dice la historia.
y lo empezaron a tener como exagerado a este hermano. Y le empezaron a decir que se estaba yendo al extremo. Y Charles Spurgeon le decía: estamos guiando a las generaciones venideras a tener una imagen de Dios como que todo lo tolera y como que no va a pasar nada. Y lo empezaron a criticar a Charles Spurgeon. Se dice que una de las frases que quedó en la historia, frases que él dijo, y dijo lo siguiente, lo leo: ministros, que él habló a los predicadores, debemos retener el enseñar a las ovejas la sana doctrina y no dar entretenimiento a las cabras. Debemos retener el celo por Dios y no buscar el dar entretenimiento a las cabras, sino darles sana palabra y sana enseñanza a las ovejas. El evangelio se predica para que nosotros conozcamos a Dios, para que cambiemos el estilo de vida a la forma que a Dios le agrada. No es para que a nosotros nos guste. Es que no me gusta cómo predican en tal parte, tal pastor, tal hermano. Es muy duro, es muy rígido. Me gusta más cómo predican en tal lugar, donde toleran un poco. Y se dice en la historia que Charles Spurgeon decía: veo caminar a nuestras generaciones hacia un camino de un Dios que no es el Dios santo. Se están haciendo una imagen en su mente y en su corazón de un Dios que todo lo tolera. Usted puede ver esa imagen de ese Dios no bíblico en algunos lugares, en algunos cristianos. Sí, no seas tan exagerado. Confunden exageración con la santidad. Estamos viviendo una época donde muchos cristianos creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y dicen: no, es que el Dios del Antiguo Testamento era rígido, exigente, y en el tiempo de la gracia, es tolerante, es todo amor, y todo se vale y todo es permitido. En el antiguo tiempo Dios era así, pero ahora ha cambiado. Cuando uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Vivimos en una época donde muchos creyentes creen que la ley moral de Dios, esto que estamos estudiando, está divorciada del evangelio, está divorciada de la enseñanza neotestamentaria, como se le llama, del Nuevo Testamento. Creen que eso es como se debe de enseñar. Ahora, si nosotros analizamos en Éxodo capítulo 20, la enseñanza de hoy no va a ser muy larga, porque estaba meditando que dejé bastantes versículos escritos en mi borrador, en mi cuaderno, de que estaba estudiando. Y digo: Señor, de aquí puede salir una tercera parte del por qué mucha gente se hace imágenes. ¿Cómo es que estos mandamientos quedaron tan formalizados, establecidos? Ahora, la Biblia dice en Éxodo 25 que Dios puede permitir que un hombre pueda vivir hasta ver tercera, cuarta generación y ver las consecuencias de no haber adorado a Dios como Él se debe de adorar. Pero al finalizar dice: pero hago misericordia a millares de generaciones. Quiere decir, estaba mirando el contexto del original, que quiere decir millares de generaciones de los que me aman. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a ver. Mire, si Cristo tarda en venir, hermanos, si Cristo tarda en venir, ¿cuántos? Yo sé que mi hermana ya tiene nietos, mi hermano Mario. ¿Alguien más tiene nietos? Mi hermana Vero, sé que tiene el güerito. ¿También tienen nietos? Miren, jóvenes, y ya tienen. Miren, si Cristo tarda en venir,
sus generaciones van a ver a otras generaciones y a otras generaciones y a otras generaciones, las van a ver honrar y adorar a Dios como a Él le agrada. Si Cristo tarda en venir, a lo mejor el güerito, nieto de nuestra hermana, no sé, a lo mejor va a ser un ministro, un predicador, un cantante. No sabemos si Alexa va a ser una panderista o la guitarra eléctrica como su papá para adorar al Señor. No sabemos si va a cantar. Pero las generaciones nuevas, como nuestro hermano Hermes, que acabamos de festejar y dar gracias a Dios por el primer añito de Anita, que si Cristo tarda en venir, Anita, pueden pasar los años, Cristo pudiera tardar en venir 30, 40 años, y Anita pudiera ver a sus hijos, traerlos a un lugar como este, donde los presenten para Cristo. ¿Por qué? Porque se están enseñando cómo se adora. Yo sé que mi hija, estás viendo ahí la enseñanza en casa. Estamos orando para que el Señor te mande un hombre, siervo temeroso de Él, y conocer a mis generaciones. Y que mis nietos, qué gozo, ¿verdad? Qué gozo verlos servir al Señor. Ahora vamos a volver a leer Éxodo 24, apuntando por allá para el final. Para leer el 5, el 6. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo subrayé aquí la palabra de los que me aborrecen. Yo lo subrayé en esta parte de mi bosquejo. Todo aquel que aborrece a Dios lo demuestra teniendo en poco sus leyes. Porque alguien pudiera decir, no, es que yo no aborrezco a Dios. Pero todo aquel que aborrece a Dios lo demuestra teniendo en poco sus mandamientos, sus estatutos. Y ofrecen una adoración a Dios conforme ellos creen. Como la adoración que antes ofrecíamos tú y yo. Como yo les he explicado anteriormente. Todos los que estamos aquí, o la mayoría de nosotros, sabemos lo que es una manda, ¿verdad? Y nosotros ofrecíamos ese tipo de adoración. Señor, si tú me concedes esto, voy a traer un hilo rojo por 6 meses aquí. Todo mugroso el hilo ahí. Ya está grasoso se miraba el hilo ahí. ¿Y de qué te servía el hilo mugroso? ¿Y por qué traes el hilo ahí? Para recordar la promesa que le hice al Señor. Y ofrecíamos cosas sin sentido como esas, ¿se acuerdan? Y era una forma de adorar. Todo aquel que adora a Dios a su manera aborrece la ley genuina de Dios para no adorarlo como Él manda, y se hace una imagen interna a esta persona como nos la hacíamos nosotros. Y creíamos que Dios recibía ese tipo de adoración porque era nuestra conveniencia y a nuestro acomodo. Yo podría traer un hilo rojo ahí todo mugroso, grasoso, y seguir siendo baquetón, mal hablado, lujurioso, adúltero, ladrón, lo que sea. Pero el hilito rojo me daba buena presentación ante Dios. Qué ilógico, ¿no? Por eso Pablo a los Corintios dice, como a sensatos os hablo. Meditemos en esto. No provoquemos a celos a Dios. No es la forma correcta de adorar a Dios. A Dios se le adora con santidad, con integridad, con honestidad, con transparencia, con excelencia de adoración, de alabanza a Él. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. No está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. No nos hemos levantado en la mañana y ya conoce nuestro caminar, nuestro acostar. ¿A dónde nos iremos de su presencia? Que Él no conozca todo.
para que Él no conozca si la adoración que le damos es aceptable o no. Nadie puede engañar a Dios. Y Jesucristo, dice la Biblia, que en una ocasión Él reprendió a unas personas porque ellos daban una adoración a Dios en una forma que ellos lo tenían imaginado. Hay un pasaje donde la Biblia dice que iban Jesús y sus discípulos y da la idea que iban caminando por un lugar donde había sembrado trigo. Y los discípulos tuvieron hambre y agarraron espigas y como que las cimaron así. No se sabe si las espigas todavía estaban un poco tiernas, de manera que todavía se podían comer el grano así. Ahora en la reunión con unos hermanos el fin de semana hablábamos que algunos comían los ejotes de los mezquites, de los guajes, y cómo algunos los chupaban cuando tenían hambre, cuando caminaban de un lugar a otro. Bueno, da la idea que los discípulos de Jesús cimaban. Y los fariseos decían: aberración, aberración, ¿cómo es posible que coman con las manos sucias? Se contamina la santidad. No es así. Y tenían una imagen de adorar a Dios limpiándose más la parte externa. Léalo. Marcos 7. Marcos 7, verso 6. Marcos 7, verso 6. Dice: respondiendo él, Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra. O sea, estaban dando una honra a Dios de labios, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hipócritas. Creen que es, miren, yo mencionaba ahorita de iglesias, congregaciones que tienen una imagen de un Dios tolerante. Pero también por otro lado hay lugares donde tienen imagen de un Dios excesivamente exigente en cosas que no aplican. Y se van al otro extremo y tienen esa imagen de que Dios es así, y no es así. Y debemos orar para que ambas personas, ambos hermanos, conozcan al Dios de la Biblia. ¿Cómo es? Quiero terminar entonces donde iniciamos en Éxodo capítulo 20, del verso 4 hasta el verso 6. Y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, sea un águila, una paloma, una mariposa, o más arriba en el cielo, Dios mismo. No te hagas imagen de nada de lo que esté abajo en la tierra, un caballo, no sé, un cuadrúpedo, reptiles, una serpiente. Ni en las aguas, una ballena, un pez, un pulpo, no sé. No se hagan imagen de nada de eso. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, demanda lo que a Él le pertenece, la alabanza, la adoración. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecer a Dios es minimizar, ningunear, despreciar sus leyes, sus estatutos, y que cada quien adore a Dios a su manera. Dice el verso 6:
Ahí está lo que yo les decía hace un rato. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vea qué bonito. Millares. Por acá un hombre puede ver hasta la tercera y cuarta generación las consecuencias de no haber obedecido a Dios. Pero por otro lado, millares de generaciones. ¿Alguien aquí viene de más de una generación su fe en Cristo? ¿A qué te refieres, pastor? ¿Los papás de alguien aquí fueron cristianos? ¿Son cristianos? David, allá nuestra hermana. Vamos a tratar de brincar a una generación más atrás todavía. ¿Los abuelos de alguien aquí fueron cristianos? Mire. Vamos a tratar de brincar a otra generación más atrás. ¿Los bisabuelos de alguien aquí fueron cristianos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor y sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si Cristo tarda en venir, hermano, la mejor herencia que tú vas a dejar a tu familia no es el carro, no es la casa. Todavía no te van a enterrar, algunos de ellos todavía no los entierran y ya se están peleando. No, que yo me quedo con la camioneta, que yo con el rancho. Tú quédate con los coches, yo con las gallinas. Todavía no los siembran los cuerpos y ya se están. La mejor herencia que tú puedes, miren, es un tema que frecuentemente nosotros les decimos a nuestros hijos. Frecuentemente les decimos a nuestros hijos. En primer lugar, le digo, materialmente no tenemos mucho que dejarle. Por la gracia de Dios tenemos la casita y el carrito. Le digo, si nosotros, el Señor nos llama a cuentas, la mejor herencia que nosotros les vamos a dejar a ustedes es el temor a Dios. Es que sigan a Cristo, es que lo honren, es que le sirvan. Y la mejor herencia que ustedes le van a dejar a nuestros nietos es el camino, que conozcan el camino, la verdad y la vida. Y qué hermoso día, que el día que nosotros, si Cristo tarda en venir y que nos llame a cuentas y que nos vean entrar. Algunos creen, esto no está en la Biblia, aclaro y repito, algunos creen que cuando mueran algunos cristianos, que sus generaciones ya partieron a la presencia de Cristo, algunos creen, especulan que cuando Cristo los reciba en el cielo, los va a recibir con las generaciones de ellos. Se cree, no está escrito en la Biblia, se cree. En el caso de mi esposa, si Cristo tarda en venir y mi esposa parte con el Señor antes de su regreso de nuestro Rey, algunos creen, especulan que al recibir, si tuviera que recibir a mi esposa, iba a estar mi suegra para recibir. Y algunos hacen la imagen de tener al ser amado abrazado y juntos esperar. Bienvenido a casa. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué bendición, dice aquí el verso 6. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nosotros oramos. Siempre, todos los días oramos nosotros por nuestros hijos. Oramos por los cónyuges de ellos. No tienen ni novio ni novia, no tienen. Y aún así oramos. Hemos orado por nuestros nietos. Es más, ya les tenemos hasta apodo a los nietos. ¿Cómo le va a decir? Miramos en un video, le voy a explicar un poquito. Miramos en un video. ¿Cuántos recuerdan aquella manguera que se ponían aquí alrededor de la cintura y trataban de mantenerla sin que se cayera? ¿Cuántos recuerdan cómo se llama esa manguerita? Hula hula. Vimos un video de una niña que se ponía eso aquí. Nunca lo mantuvo aquí la niña en su cinturita. La manguera siempre estuvo pero ella se estaba haciendo pedazos porque decía que ahí estaba deteniendo. Y le dije a mi esposa, mira, así era mi hija cuando estaba chiquita. Así
así van a ser mis nietos, le decía yo, como esta niña de la hula. Y comentábamos tanto en esos días que le decía yo a mi esposa, así va a ser mi nieta como la niña de la hula. Bueno, empezamos a comentar tanto eso que un día le dijimos, mi hijita, le dijimos a mi hija, ya estamos orando al Señor para ver cuándo llega la hula. Bueno, así le decimos a la nieta y todavía y hay veces que miramos por la calle a alguna señora que tiene aspecto de abuela y va con una niñita y volteo con mi hija y le digo, mira, ahí va una señora con su hula. Y me dice mi hija, no, hula, nada más va a haber una, dice. Una hula nomás va a haber, dice, va a ser la mía, dice. Bueno, y nosotros le decimos, hay veces que vemos niñas que en sus videos muestran un montón de cosas y que no agradan a Dios. Y mi esposa voltea y le dice, pobre de ti que le enseñas a la hula a no honrar a Dios, le tienes que enseñar salmos, a adorar al Señor, la tienes que llevar a la iglesia. Ay, mi mamá, dice mi hija, está como el señor de la vaca y el becerro, dice. El señor que decía que iba a comprar una vaca y que la iba a cuidar y que iba a tener un becerrito. Y un niño que estaba ahí dice, y cuando tenga el becerrito, papá, dice, yo le voy a montar al becerrito. Y el señor lo agarra al niño y le da con un cinto, no le monte al becerro porque lo va acerpando, dice. Papá, no tienes el becerro, ya me pegaste, dice, todavía por el becerro. Entonces, dice mi hija, ustedes están como el señor de la vaca y el becerro, dice, todavía no tengo a la hula, dice. Y ya me están pidiendo que le enseñe salmos. Claro, le dice mi esposa, le tienes que enseñar a adorar y a honrar para que reciban las bondades por millares de generaciones y esa generación le enseña a otra generación. Y si Cristo tarda en venir, que le enseñen a otra generación que solamente en Cristo hay salvación, que Él es el único Rey, que Él es el Salvador, y un día juntos, generaciones y generaciones se puedan ver en el cielo y puedan decir, en la tierra tú fuiste mi abuelo, en la tierra tú fuiste pastor, y juntos adorar al Señor. Qué importante, con esto termino, quiero orar. Qué importante es entonces que adoremos a Dios a la imagen que Él es, santo, perfecto. ¿Se acuerda que cantaban los serafines, querubines en la visión de Isaías? ¿Cómo es el Señor? Santo, santo, santo. Así. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y oramos y damos gracias. Y que Él nos enseñe a nunca hacernos una imagen de un Dios tolerante, de un Dios moldeable al pecado, porque ese no es el Dios de la Biblia. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Enséñanos a ser ejemplos, Señor, de adoración. Que nuestras familias vean en nuestros hogares cómo se te debe adorar. Que nuestros hijos vean que aprendan cómo se te ora, cómo se confía en ti. Que nuestros hijos en casa, Señor, aprendan a adorarte desde pequeñitos, que te exalten, que confíen en ti, que conozcan tu carácter revelado en las Escrituras. Que nuestros hijos no tengan una imagen de ti que no es la que está en la Biblia. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un gran honor, un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Ser ejemplo en casa, ejemplo de adoración. Se te adora al obedecer tus leyes, tu palabra. Que en nuestros hogares, Señor, sea exaltado tu nombre. Enséñanos a estorbar a nuestros hijos. Que nuestras generaciones, Señor,
sean bendecidas. Oramos desde ya. Bendigo a mis hijos, Señor, en tu nombre. Los hijos de mis hijos. Pero hay algo que yo tengo que hacer. Debo enseñarles tu palabra, a confiar en ti. Ese temor reverente, Señor, a ti, donde quiera que ellos anden. Si están en sus escuelas, si ellos crecen y se casan, Señor, que lleven esa convicción de adorarte como es digno de ti, Señor, con reverencia. Que no lleven la imagen de que eres un Dios tolerante, moldeable al pecado. Que no lleven la imagen que eres un Dios manejable. No. Que conozcan tu imagen revelada en tu palabra, santo, como tú eres, como a ti te agrada. Te rogamos por nuestras familias, las familias de Casa de Oración Nogales, que seamos adoradores en casa. Lo que escuchamos, la música, la alabanza, lo que vemos, lo que hablamos, que todo te honre, Señor, que todo te glorifique, que todo te exalte, nuestras palabras, nuestro vocabulario, nuestro vestir, porque ahora estamos siendo formados al carácter de tu Hijo, a tu imagen. Enséñanos. Que millares de generaciones, si tú tardas en venir, Señor Jesús, que nuestras generaciones, Señor, vean. Los desobedientes pueden ver hasta la tercera y cuarta generación las consecuencias de no obedecer tus leyes. Señor, que nuestras generaciones sean parte de esas bendiciones de obedecerte. Los que tienen hijos pequeños en este lugar, que sus hijos sean rodeados de tus abundantes bendiciones, Señor. Ellos mirarán en sus padres. Los que ya tienen una generación más, nietos. Cada vez que tengan contacto con sus nietos, que sus nietos vean que se te agradece por los alimentos, por todo, que se ora a ti. Aún los que tienen bisnietos, que ellos puedan observar. Señor, que nosotros enseñemos a nuestras generaciones tu imagen revelada en tu palabra. No una imagen de escultura, no una imagen de plata o de madera, no, tu imagen santa. ¿Cómo eres? Gracias. Gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, esas bendiciones para nuestras familias. Enséñanos a crecer. Que nuestras generaciones vean cómo se pide perdón. Todo eso es una manera de adorarte. Cómo se perdona, cómo se crece, cómo se confía en ti en todo tiempo. Eso es una manera de adorarte. Cómo nos negamos a nosotros mismos. Esa es una manera de adorarte. Que nuestras generaciones vean, señores. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor.
Gracias por enseñarnos a través de tu palabra y a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso a Él.